Hola, sí, buenos días. 29 de agosto, terminando la última semana del mes de agosto. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y nuestros oyentes de AvaTrade. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en AvaTrade. Una semana más nos encontramos para comentar un poco acerca de la situación de los mercados financieros y los posibles análisis que podemos deducir de los principales pares de divisas, índices, acciones, etcétera. Ante todo, recordar que la semana pasada estuve de vacaciones y por eso no pudimos transmitir los análisis de lunes y miércoles. Desde esta semana volvemos a retomar los análisis de lunes y miércoles. Muchas gracias y disculpen las molestias. Empezamos ya entonces con el análisis de hoy lunes. Antes de nada, vamos a recordarles la advertencia de riesgo de una manera muy rápida. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Y cualquier información sobre el mercado de capitales y negociación divulgada en este seminario web no se proporciona únicamente con fines, solamente se proporciona con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión o una recomendación o sugerencia. Bien, análisis de mercados. Recuerden que detalles de contacto pueden tener a través de nuestro canal Twitter o a través de nuestro canal YouTube. Tienen ustedes ahí todos los vídeos que son subidos periódicamente todos los lunes, los miércoles, y pueden ver todos los vídeos anteriores. Recuerden que también tienen nuestro canal de atención al cliente, clientes@avatrade.com, o cualquiera de sus analistas de cuentas para todas las consultas o dudas que les surjan. Recuerden que nuestra agenda, como siempre, pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercado y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, el IBEX despierta hoy tras ese viernes bastante sacudido. Despierta hoy despidiendo los 8.000 puntos tras las palabras de Powell y la corrección en Asia y Wall Street. Las principales bolsas europeas caen tras las palabras de Powell. Y en este caso comienza la sesión de este lunes con caídas de los inversores, dirigiendo todavía lo dicho de Powell, en una sesión que estará condicionada por el hecho de que la bolsa londinense se mantendrá cerrada por la celebración de una festividad local en el Reino Unido, hecho que siempre limita mucho los volúmenes de contratación en las plazas del continente europeo. Las bolsas europeas abren la sesión con caídas. El DAX se deja algo más de un punto porcentual hasta la zona de 12.800 y el CAC también se va a la zona de 6.200. El Eurostock se va a la zona de 3.500 y por otro lado tenemos que el FTSE MIB se deja y se va a la zona de 21.600 y el IBEX cae más de un 1% yéndose a la zona de 7.979. Recuerden que en la agenda del día de hoy hay pocas referencias macroeconómicas en una sesión en la que estará la visión puesta sobre todo en Estados Unidos, donde habrá subasta de letras a 3 y 6 meses, además de publicarse el dato de índices manufactureros de la Fed de Dallas. La bolsa del Reino Unido permanecerá cerrada por festivo el día de hoy. Y por otro lado, una caída que tiene que ver, esta caída que hemos visto, tiene que ver con las palabras del mensaje de Powell, en el que aseguró que el organismo no se dejará llevar por un dato de inflación puntual y que seguirá con su ritmo de subida de tipos. Una postura muy similar a la que mantienen muchos miembros del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, en consideración a la inflación en la eurozona inaceptable y que abogan por actuación determinante de la institución para lograr moderarla. En este caso, el Banco Central Europeo va a defender una subida de tipos de 75 puntos básicos en los tipos de referencias en la reunión de septiembre. Unas declaraciones que se han dejado y han generado que el dólar siga apreciándose frente al resto de divisas, llegando incluso el índice del dólar a máximo de 20 años. Y en este caso, a estas horas, pues hace un rato el euro dólar se dejaba y se iba a la zona de 0,9934. Incluso ahora está en menos. Bien, las criptodivisas también han corregido y el Bitcoin se ha colocado por debajo de los 20.000. El mercado de las criptomonedas corrige la sesión este lunes y el Bitcoin cede más del 0,9%.
Bien, tenemos ahí al Ethereum que ha ido a la zona de 1446. La volatilidad en las materias primas, los inversores siguen muy de cerca las variaciones de los precios en los principales materias primas como el petróleo, ya sea el West Texas o el petróleo Brent y el gas natural tras las tensiones en Europa con Rusia, así como las negociaciones del acuerdo nuclear de Irán. Esta mañana los futuros del gas natural subían un 2% y el West Texas cotizaba en $94 esta mañana y el Brent en los 100. El índice dólar alcanza máximos de 2 décadas, así que atentos a su continuidad. Recuerden, ahí tenemos un poco el futuro, los panoramas actuales, como acabamos de decir, los números con los que hemos empezado esta mañana y el Bitcoin extiende su caída por debajo de los 20.000 y las criptoempresas despiden casi a 5.000 empleados ante el desplome del mercado. Y tenemos otra reunión de lo que fue Mundo Cripto con más de 7.000 personas. El eurodólar, la previsión, los comentarios agresivos del Banco Central Europeo podrían ayudar al euro a limitar sus pérdidas. Y tenemos por otro lado que la libra contra el dólar semanal, preparados para más dolor en la semana en este caso el viernes tendremos los datos de la non-pay payrolls, en este caso el dato del empleo no agrícola en Estados Unidos, que será muy importante y nos dará un poco una pauta de cómo están los mercados. El índice del dólar, de nuevo, como hemos dicho, alcanza los máximos del 2022 yéndose a la zona de 109,50. Y el oro semanal, los osos, en este caso, las ventas buscan retener el control, estamos hablando, y el foco se centra. Vemos que el oro ha perdido en ese giro bajista y continuará posiblemente ese giro bajista. Bien, en esta semana entrante, el lunes no se publicarán, hoy lunes no se publicarán datos de gran repercusión, por lo que es probable que el oro siga cotizando con poca fuerza. El martes se publicará el índice de confianza del consumidor de agosto y en otro caso en la agenda económica de Estados Unidos se publicará el miércoles el nuevo informe de empleo de la ADP. Dado que se trata de la primera publicación, es difícil averiguar la posible reacción de los mercados. Durante la sesión europea, el Eurostat publicará los datos del índice armonizado de precios al consumo de agosto y los mercados esperan que el indicador anual baje al 8,6% en agosto desde el 8,9%. Por otro lado, una lectura superior a la esperada podría desencadenar una recuperación del euro y provocar una pérdida de la demanda del dólar, aunque en este caso el oro podría ganar tracción en ese escenario. Podría ser difícil que subiera de forma constante si los rendimientos globales se disparan. El jueves se publicará el PMI de manufacturero de Estados Unidos en busca de un nuevo impulso. Los expertos prevén que el PMI en general se mantenga prácticamente sin cambios en 52,6 en agosto y que esperan que los índices de precios pagados suban al 75%. Por último, los inversores prestarán atención al informe de empleo de agosto de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La Fed rechaza la idea de una profunda recesión en Estados Unidos en medio de tensiones del mercado laboral. Y tenemos que en un crecimiento decepcionante de las nóminas no agrícolas podría desencadenar una profunda venta masiva de dólares, aumentando las probabilidades de una subida de tasas de 50 puntos básicos en septiembre. Por otro lado, por encima de 500.000 podría confirmar una nueva subida de tasas sobredimensionada y dar impulso al dólar, con lo cual estaremos un poco pendientes al dato de la nómina agrícola, que es el que nos va a dar la perspectiva para los próximos meses. Por otro lado, el oro en perspectiva técnica tras la acción del viernes, el índice de fuerza relativa, el RSI, en el gráfico diario cayó por debajo de 50, apuntando a una inclinación bajista en la perspectiva técnica a corto plazo. A la baja, a 1,72, nivel estático, se alinea como primer soporte por delante de 1,70 psicológico, punto de final de la última bajista. Un cierre diario por debajo de este último podría abrir la puerta a una caída prolongada hacia los 1,68 mínimo del 21 de julio. El nivel de 1,76 forma la primera resistencia antes de 1,78 retroceso de Fibonacci y 1,80 nivel psicológico y estático. El índice continúa con avances del viernes al
de 109 el índice del dólar y el rendimiento de los bonos a 2 años en Estados Unidos subió de nuevo a máximos de 5 años cerca del 3,5%. El índice del dólar se ve respaldado por los rendimientos y por la Fed. Y por otro lado, recuerden que en este caso habría la posibilidad de que si siguiera repuntando se fuera a 109.77 en primera instancia y luego a 110. Por otro lado, el siguiente soporte sería la zona de 107,58 o incluso 106,37 o 104,63 por debajo. Ese sería el análisis técnico para el índice del dólar. La libra contra el dólar, la perspectiva técnica son que a corto plazo para el libra contra el dólar siguen siendo favorables a los osos con una ruptura por debajo de la marca de 1,17 inevitable en los próximos días. El par de divisas ha observado una formación de bandera bajista en las barras diarias. Una ruptura a la baja podría dejar por debajo la línea descendente en la zona de 1,1777 e incluso podría extender hacia 1,1650. La zona de demanda de 1,1705 desafiará los compromisos alcistas. Y por otro lado, los alcistas necesitan un movimiento sostenible que por encima de la resistencia de la línea de tendencia que lo lleve a 1,1879 para anular el sesgo bajista a corto plazo, y el siguiente objetivo sería 1,19, incluso 1,1937. En el caso del eurodólar, el panorama técnico a corto plazo muestra que la tendencia bajista se mantiene intacta con el índice de fuerza relativa al RSI, y con este caso podríamos ver que habría una resistencia provisional en la zona de 0,9960. Incluso si el par sube por encima de este último, podría enfrentarse a una fuerte resistencia en 1,0020. A la baja, 0,9920 se alinea como el primer soporte antes de 0,99 y de 0,9850. Y en el caso del dólar contra el yen, en positivo cerca de la zona de 137, tenemos que la alta inflación muy lejos del objetivo garantiza más subas de tasas por parte de la Fed, y ahí vemos que el dólar, el soporte fuerte está en la zona de 136,30, y en el caso contrario, si fuera capaz de superar la zona de 137, se podría ir a 137.20, 137.70 y 138 en última instancia. Los futuros del petróleo, no se descarta una mayor consolidación. Los datos preliminares de la CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo indican que los inversores recortaron sus posiciones de interés abierto por tercera sesión consecutiva el viernes, ahora en unos 9.200 contratos, y el West Texas sigue limitado por la media móvil de los 200 y precios del barril trazaron una sesión inconclusa, y el viernes en medio de la continuación de la tendencia a la baja en el interés abierto y en la actividad errática del volumen. De momento, la falta de una dirección clara parece el escenario más probable para los precios del crudo a muy corto plazo, mientras que la media móvil de 200 hoy en 96 sigue limitando las subidas de la materia prima. Bien, ahí como ven el panorama que se ha quedado de este viernes, caídas en todos los índices, Microsoft, Apple, Google, Amazon, etcétera. Tendremos que estar pendientes a hoy para ver cuáles son los movimientos de continuidad. En el caso también de todo el mercado, seguimos viendo ahí que los únicos que se mantienen en subida son en este caso el gas natural, el azúcar, el sugar que ha subido bastante, y el maíz que ha subido un poco, y en este caso el crudo oil West Texas que se ha ido a la zona de 93,93. El VIX vuelve a recuperar la zona de casi 27, 26,75. El resto todo están en caídas. Ahí tenemos los únicos que han dado un poco de ganancias, en este caso de subida, son el azúcar, como vemos, el que más. Después tenemos al VIX, después tenemos al gas natural, después tenemos al maíz, al crude oil y al crude oil Brent. El resto todos en pérdida. Y ahí tenemos a todos los índices, Dow Jones, S&P, Nasdaq,
todos en caídas. Vamos a estar pendiente a los movimientos estos días de continuidad y comprobar. El miércoles volveremos a encontrarnos y comprobar cuál es la situación que se va a ir produciendo y si van a perder esos niveles. Importante que no pierda el SP500 la zona de 4.000, porque la pérdida de la zona de 4.000 sería un impacto importante. Y ahí tenemos un poco, pues eso, la subida esa también del café, importante, y la subida del azúcar sugar. Y en el caso del dólar, seguimos viendo cómo ha subido el dólar y el resto está en bajadas. Seguimos con los mismos comentarios que hablábamos en el momento de que el dólar mantenía esas subidas al alza. Estaremos pendientes un poco a lo que ocurra. Y el miércoles trataremos de dar una visión un poco más completa de qué puede ocurrir con respecto a las nóminas no agrícolas. Ahí tienen ustedes también el crudo tratando de mantenerse y volver a crecer, tanto en el lado del West Texas, tanto en el lado del Brent Oil, y el gas natural que está ahí acercándose de nuevo a la zona de 9,5. Por otro lado, recuerden que el AVA Protect es una herramienta definitiva de gestión de riesgo, que en este caso les puede ayudar a ustedes para protegerse con sus operaciones en todas los pares de divisas, el oro y la plata. Bien, recuerden que la grabación estará disponible en próximos minutos en el canal de AVA YouTube y recibirán un mail también en su mail. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos en contacto este miércoles para seguir contando acerca de cómo se mantienen los mercados y cuáles son las perspectivas y cómo puede empezar el próximo mes de septiembre, que se prevé que sea un mes movido. Muchas gracias y un saludo.